Si quieres, tú puedes pasar al altar y arrodillarte delante del altar, o puedes regresar a tu lugar y esperar a que todos tengamos nuestro vasito con nuestro pan para poder participar en la mesa del Señor. ¿A quiénes pueden participar? Bueno, la única cosa que encuentro en la Biblia que dice que pueden participar son aquellos que creen realmente en Jesús como su Señor y Salvador. Y aunque no lo creas, en la palabra bautismo en ese momento no se pronuncia. Entonces, aunque una persona no esté bautizada, puede tomar la comunión, pero tiene que creer en su corazón de que el Señor es el Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores. En la parte de la Biblia hay algún pasaje donde habla de tomar del Señor indignamente. Y la idea de tomar la mesa del Señor indignamente puede ser diferentes causas, lo voy a explicar un poco más. Pero la primera causa es no entender ni por qué la está tomando uno. Si alguien no entiende por qué se debe tomar la comunión, por favor no la tome, porque puede traer juicio para sí según la palabra. La otra razón es que porque todos lo hacen, todos pasan al frente y yo quiero pasar con los demás, entonces por eso pasaste tú. No la tomen igual. Cuando digo también que tienen que tener uso de razón, es que en la iglesia nuestra no estamos bautizando a los niños porque pensamos que los niños deben tener uso de razón para tomar la decisión de seguir a Cristo en el momento cuando ya tengan uso de razón y decidan hacerlo. Si son menores de edad en esta iglesia, pedimos que los padres autoricen a hacerlo. Si son mayores de edad, pues ya no tienen que pedir permiso, ya lo pueden hacer. Entonces, cualquier persona que sea un niño no puede tener uso de razón para discernir lo que realmente estamos haciendo. La cuestión de pecado no entra dentro de las enseñanzas de que no lo hagas si tienes pecado. Aunque la palabra de Dios dice que si alguien está enojado contra su hermano, vaya y se ponga en paz con él. Eso sí dice la palabra de Dios. Y la razón es que el cuerpo de Cristo no puede dividirse, no puede separarse entre lo que uno es y lo que Dios es. Si alguien está con odio contra su hermano o contra el pastor o contra otra iglesia, mejor pónganse en paz primero y después tomen la comunión, porque la comunión es la idea de que somos uno en Cristo Jesús y no se puede separar el cuerpo de Cristo, somos uno en Jesús. La cuestión de pecado también, pues algunos lo han visto de esa manera: si tienes pecado no pases, pero en realidad la cosa es que cuando alguien pasa a tomar la comunión, también tiene que tener una oportunidad para la persona que dice: yo quiero poner en paz y en buen estado los caminos que tengo delante de Dios. Y cuando pasa al frente o cuando toma el pancito y está diciendo: yo quiero limpiarme y a partir de hoy tengo la decisión de empezar a caminar en el camino correcto. Si no ha decidido caminar en el camino correcto, mejor no lo haga. Pero si está pensando en su corazón: a partir de hoy voy a poner mi vida en las manos de Dios y no va a haber quien me detenga, por favor hágalo y participe en la mesa del Señor. Otros pecados, te digo, tienes que pensar en tu corazón de no tomarla indignamente para que no, dice en el libro de Corintios, no estemos enfermos o algunos durmiendo en la idea de muertos. No vaya a ser que sea un juicio para ti por tomarla indignamente. Entonces, después de todo eso que dije, cuando vayan a pasarse a entregar sus ofrendas, por favor, si tú quieres participar, eres bienvenido. No voy a juzgar a nadie que diga por qué lo hizo él o por qué lo hizo ella. Espero que nadie te juzgue. Eso es entre tú y Dios. Cuando alguien pasa delante del altar o cuando alguien decide hacerlo y participar en la comunión de Dios, dependemos de la gracia de Dios. No es por las obras nuestras, no es de que yo me porté bien en esa semana o yo me porté bien el día de hoy y todavía no cometo pecados. No es por causa del hombre mismo, es por causa de que Dios tiene misericordia de nosotros. No somos perfectos, pero buscamos caminar en el camino de Dios. A la mesa del Señor, trae tu corazón.
Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que asimismo os he enseñado, que la noche que fue entregado tomó el pan, y habiendo dado gracias a Dios lo bendijo, y le dijo al pueblo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y en memoria del Señor lo hacemos. Dice la palabra de Dios que después de haber cenado, tomó la copa y le dijo a sus discípulos: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Entonces podemos tomar esta copa, que significa que Jesucristo derramó su sangre y nos limpió por medio de su sangre para nosotros poder ser aceptos delante de Dios. Pueden tomar la copa, por favor. La gracia de nuestro Dios es Jesús el Salvador, quien el Padre celestial en el nombre de Jesús, Él promete ahí morar y su nombre exaltar. Un pacto nuevo con ustedes hago. No tendremos más temor. Señor, en ese altar no tendremos más temor. Pido, Señor, para que el amor tuyo eche fuera el temor de nuestros corazones. Jesús es el pan de vida. Todos necesitamos el pan, ¿verdad? Cuando me refiero al pan, no significa de que sea pan. Necesitamos alimento. Es una de las necesidades básicas del ser humano, tener alimento. Si hubiéramos estado en México, cuando se escribió estas palabras, a lo mejor en lugar de decir pan, diríamos tortilla. ¿Sí? Todos necesitamos la tortilla, diríamos mexicano. Yo soy mexicano, entonces me queda muy bien. Si comida sin tortilla, como que no sabe. Y si estuviera en República Dominicana, y quizá en China, ¿sí? No sé qué tanto en China, pero en República Dominicana alguna gente me decía: no he comido por 3 días. Y yo decía: ay, caramba, está ayunando. Hasta que me enteré que ellos se refieren a no comer cuando no comen arroz. Si no hay arroz en el plato, piensan que no hay comida. ¿Sí? Entonces decía: no he comido por 3 días, y ya después los caché: nada, después las mentiras, sí comes, nada más que no comes arroz, pero sí comes. ¿Sí? Jesús está hablando de algo que es tradicional en el pueblo judío, el pan. El pan era algo diario que la gente comía. Y no creas que era el pan así como los mexicanos tenemos conchas y cuernitos, no hay tanto. Es como una tortilla, un poquito más gordita que la tortilla, y eso para ellos le llaman el pan. Es el pan para ellos, literalmente. Es una cosa redonda,
de harina sin levadura, sobre todo en la comunión, la tomaba sin levadura, la comía sin levadura, aunque también se come con levadura, pero en el tiempo de la Pascua sin levadura, pero el tiempo normal con levadura. Entonces, normal, un pedazo de pan, dijéramos, tipo tortilla. Recuerdo que una vez invitaron a un misionero salvadoreño a comer a la iglesia. Estaba ahí yo presente porque estábamos teniendo una fiesta, él era el predicador. Nos sentamos todos, trajeron la comida, pero lo primero que trajeron fueron las tortillas. Ese salvadoreño no conocía una tortilla. Entonces vio que estaba en medio de la mesa y agarró la tortilla, una tortilla con cuidado, la puso en su plato, agarró sus cubiertos y empezó a partir la tortilla con cubiertos. Y le digo, no, eso no es para comer así, ignorancia, ¿no? O sea, cada país tiene sus propias costumbres. A mí me pasó también, fui a República Dominicana, estuve como misionero en la primera oportunidad que tuve de ministerio, estuve viviendo un año ahí, llegué a un lugar muy pobrecito, nos sentamos a comer, nos invitaron a comer, dos cosas me pasaron, me pusieron un plato grande de arroz, y yo lo vi tan grande que dije, eso es para todos, era un plato grande de arroz, y entonces lo pongo en medio, y me dice, no, ese es tu plato. Le digo, es que yo no como tanto arroz. Y me dice, es que no hay otra cosa. Y digo, bueno, déjame ver qué le hago, que ya lo haré conmigo. Me pusieron un vasito de café, como platito de los mexicanos, como si fuera de las muñecas, esos vasitos chiquitos con tacita, con todos bonitos. Y me pusieron café ahí, y dije, eso es un chiste, es para, entonces vamos a jugar aquí a las muñecas. Me tomé eso todo entero y era café, café, todo era café. Me puse todo alterado, así como, ya quería salir corriendo, falta de costumbre y falta. Pero estamos hablando ahora del pan de vida. ¿Sí? El pan, todos necesitamos el pan. No hay acepción de personas para necesitar el pan o el alimento. Una persona puede venir del sur de América, Brasil, de Chile y necesita comer. Puede venir más al norte, Canadá o Alaska, necesita comer. Puede venir del otro lado del mundo, chinos, dominicanos, puertorriqueños, todos necesitamos comer. Salvadoreños, todos comemos. Si no comemos, nos morimos. Algunos pueden decir, no, pero ¿qué tal de aquellos que están enfermos en el hospital? Ellos no pueden ni abrir la boca, ¿cómo van a comer? Bueno, los alimentan por medio de las venas. Les ponen suero, qué sé yo, cuánta cosa, y los alimentan. Todos necesitamos comer. Si alguien no come, va a morir. Vayan pensando en esto cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. Hay necesidades básicas en el hombre que si no las tenemos, morimos. Jesús toca la mayor parte de ellas en sus enseñanzas. Dice, yo soy el pan de vida. Si no como, me muero. Yo soy la luz del mundo. Alguien que no reciba luz, va a morir. Yo soy que él dice son tan importantes, lo único que le faltó decir, yo soy el aire que respiro, porque todos necesitamos aire. Entonces, en ese contexto, también en el contexto, Jesús está hablando de este pan de vida. Después, en el capítulo 6 del libro de San Juan, lo que voy a hablar ahorita es antes de eso pasó un milagro, una señal, señales son milagros, que Jesús está junto con mucha gente, 5,000 aproximadamente, lo siguieron por todo el día, estaban cansados todos, no había suficiente comida, pan de vida, necesitan comer, y de repente Jesús tiene lástima, tiene emoción de que ellos no podían alimentarse, se identifica con ellos y dice, denles de comer, le dice a sus discípulos. Los discípulos, pues no trajimos para tantos, mira, nomás a lo mejor nos alcanza como para 100 cuando mucho, no tenemos dinero, no tenemos comida, no tenemos nada, ¿cómo lo vamos a hacer? Mandamos a gente al pueblo para que traiga comida y van a tener ahí para 5,000. Y Jesús le dice, pues ¿qué tienen ustedes? ¿Quién tiene ahí algo? Y un niño sale con sus 5 panes y 2 peces. Yo tengo 5 panes, por ahí Felipe lo trae al niño. Y dice, con esto va a alcanzar, ora por él y se multiplican los panes. 5 panes, 5,000 gentes. 2 peces para toda la gente. Tanto pan y tanto que se multiplicó enfrente de sus ojos, que la gente quedó sorprendida. Decía, vamos a hacer rey a no nos va a faltar nada, de seguro. Si se queda de rey,
no nos preocupamos más por el resto de nuestra vida, no más que ahora y se multiplica todo. Lo querían hacer rey. Jesús tuvo que salir de ahí porque no era su propósito a ponerse como rey en ese momento delante de las personas. Aunque el 5 también para mí tiene una idea mayor que nada más el número 5. ¿Por qué 5,000? El simbolismo del 5 en la Biblia es la responsabilidad humana para lo espiritual. Moisés tenía, los primeros 5 libros de la Biblia se llaman, para el pueblo judío se llama el Torah. El Torah son las enseñanzas donde se rigen ellos como parte de su comportamiento. Entonces, el Torah significaba, los 5 libros de la ley significaba todo lo que ellos tenían que hacer, responsabilidad humana. 5,000 porque Jesús nos estaba confrontando a que tienen que tener responsabilidad de lo que ustedes están viendo en este momento. Y ahí empieza a hablar acerca de este mensaje del que voy a presentarles en ese momento. ¿Sí? Versículo 22 del capítulo 6 de San Mateo. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias, cerca del lugar donde había comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Qué bonito era, buscando a Jesús. Eso es un tema a lo mejor también para un sermón, buscando a Jesús. Esta gente buscaba a Jesús. ¿Pero por qué causa buscaba a Jesús? ¿Por las razones correctas o por las razones incorrectas? ¿Se puede buscar a Jesús por razones incorrectas? Esta gente lo está demostrando que sí. Lo querían hacer rey. Le querían poner un trono. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan adelante y yo los voy a alcanzar. Despuésito de esto, Jesús viene caminando por el agua cuando hay una tormenta grande. Y viene y se presenta delante de los apóstoles y toda la gente está asustado por la tormenta, está asustado también porque ven a alguien caminando sobre el agua y dice, esto no puede ser. Y esa es la cosa interesante, que Dios se manifiesta de una manera que nosotros no lo esperamos. ¿Cuántos esperaban que Jesús caminara sobre el agua? ¿Cuántos esperaban que un hombre detuviera una tormenta? ¿Cuántos esperaban eso? No había la posibilidad de que si a alguien se le ocurriera que Jesús pudiera caminar por el agua en ese momento. Pero Jesús puede hacer milagro tras milagro porque Él está encima de cualquier cosa que hay en nuestro corazón necesidad. Cuando le dices a Dios que te ayude a solucionar un problema, no le digas cómo lo haga. ¿Sí? Yo quiero, Señor, que mi hijo se componga, entonces pues haga esto y esto, y le ponemos la lista de las cosas que queremos que haga. Jesús lo puede hacer, pero no lo va a hacer de la forma que tú quieras. Puede sorprenderte porque Jesús es un Dios que hace milagros, que no se basa en qué posibilidades tengo yo para que se logre algo. No se basa en eso. Él tiene poder sobre encima de la manera que tú pienses que puede hacerlo mejor. Él tiene una mejor respuesta. Se presenta delante de ellos. Había un motivo, como te digo, oculto en esta gente, queriendo hacer a Jesús rey. Quería comer nada más. Sigo adelante de esta idea de la teología de la prosperidad que parece que está aquí presente. Algunas personas dicen, bueno, si tú vienes a Jesús, Jesús te va a dar de comer, te va a dar una casa, si no tienes mujer te va a dar una buena mujer, y te prometen tantas cosas. Jesús huye de la gente que solamente le busca a Él por causa de qué puedo obtener para mí. Huye de esa gente. Pueden a lo mejor hacer mucho ruido, pueden tener el mejor canal de televisión, mejores que los que la misma comunidad los tiene, la misma sociedad los tiene, pero Jesús no necesariamente va a estar con esta gente que piensa que hay que seguir a Jesús por causa de qué te va a dar. Más bien tiene un propósito de lo que Él hace, y que es encima de solamente prosperarte y darte muchas bendiciones. No quiero decir que no te va a dar bendiciones, no quiero decir que quiere Dios que seas pobre toda tu vida, pero quiero decir de que el hombre no puede seguir a Dios por causa de solamente las bendiciones. Dios se huye de ellos. Siguiendo el pasaje, cuando llegaron al otro lado del mar, le dijeron rabí o maestro. ¿Sí? Eso de rabí era algo así como mi maestro, un halago para Jesús, pero Él los conocía. ¿Sí?
¿Cuándo llegaste acá? Jesús le respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales o milagros, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y esta cosa interesante también del pan. Si alguien dijéramos que dice, yo me como mi mejor plato el día de hoy y como mucho, ¿sí? No sé qué es lo que más te gusta. A mí me gustan los chiles rellenos y qué más me gusta, el mole poblano, y si me pusieran muchos chiles rellenos, mucho mole poblano ahí enfrente de mí, me lo como todo, pero mañana tendría hambre otra vez, o ya se me quita el hambre para siempre. Creo que voy a tener hambre otra vez. Cualquier persona que coma el pan tiene que tener hambre de nuevo. Y lo mismo, bajando esta idea a la situación espiritual, una persona puede leer 10 capítulos, un libro entero el día de hoy y decir, ya me alcanza para toda la semana. No, cada día tienes que comer espiritualmente también del Señor, ¿sí? No puedes conformarte solamente con escuchar un sermón y a lo mejor algunos predicadores duran predicando 2 horas y me aventé 2 horas de sermón, no te alcanza para toda la semana. Cada día tienes que comer tu pedazo de pan espiritual que necesitamos, ¿sí? Y aquí empieza a hablar acerca de quién es Él, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es para aquellos que creen que Jesús es el Hijo de la promesa. Él se estaba presentando delante de los hombres como el Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo que Dios había prometido que iban a ser de una mujer, le dice a los judíos. Yo soy. Tienes que creer en mí. Todo este contexto llega a lo que practicamos el día de hoy, la comunión. Después se van a dar cuenta por qué de esto, ¿sí? Pero sigue diciendo, porque sobre Dios el Padre ha puesto en Él su sello, o sea, sobre Jesús. ¿Quiénes son los que dan testimonio de esto? Jesús mismo dice, yo soy el Padre. Juan el Bautista lo conocían ellos y dice, Él es el Padre, Él es el Hijo de Dios. A las Escrituras, si alguien leyera las Escrituras, se daría cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Y la última cosa, el Padre mismo, en forma de una paloma, cuando Él fue bautizado, dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento, o en Él me siento completo. Entonces, todos aquellos que estaban dando testimonio de Él, estaban ahí para decir, este es el hombre que Dios mismo ha sellado y lo ha demostrado con señales. Sigo leyendo las Escrituras. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esa es la obra de Dios, que crean que Él me ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal, como milagro, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer el pan del cielo. El hombre entonces debe reconocer a Dios a través de las obras de la fe. Las obras de la fe, ¿qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo puedo saber que ya estoy en el camino correcto? Lo voy a simbolizar con un árbol. Vemos los frutos de un árbol, pero el árbol es más que los frutos y la parte que solamente vemos. La parte bien importante de un árbol son las raíces que tiene, pero tampoco es lo más importante. Lo más importante es el suelo donde se alimenta el árbol. Y el árbol no tiene nada que ver con el suelo. El árbol no escoge el suelo. El suelo le da a esta persona, le da comida, o sea, le da por medio de, no sé cómo lo hace, pero qué sé yo, la luz, cosas así, le da lo que necesita para el árbol crecer y dar fruto. El árbol solo, por sí mismo, no puede dar fruto, necesita tener un buen suelo. Y cuando están hablando a él de qué señales me das y quién te manda, Dios es el que hizo todo esto que fuera posible. El suelo simboliza a Dios mismo. Dios es el que nos alimenta a nosotros, el que hace que nosotros podamos tener más que solamente una apariencia. Los frutos entonces no son el árbol. Cuando le piden señal a Jesús, no se dan cuenta que Jesús acaba de dar una grande señal. Le hablan acerca de los que
sus padres comieron, que sus antepasados comieron el maná en el desierto, ¿sí? Pero Jesús le estaba dando también en el desierto a ellos el pan que se pudieron dar cuenta de que era un milagro. 5,000 personas se alimentaron. Aunque el maná que el pueblo judío comió en el desierto no les dio vida para siempre. Después de comer el pan se alimentaron por 40 años y después se fueron muriendo. Ahora Jesús está hablando de algo un poquito más grande que todo eso. Déjame decirte que está hablando de aquí en este pasaje siguiente. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Después dicen los demás: Señor, danos siempre ese pan. Le dijeron. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El que les dio el pan entonces no fue Moisés, sino fue Dios. ¿Quién es que nos dará el verdadero pan para nosotros? ¿El pan de vida? Sí. Aquí entra entonces la idea espiritual de que todos necesitamos el pan para vivir. También necesitamos el pan espiritual para vivir. Ya los últimos versículos voy a saltarme unos cuantos y llegar a otras conclusiones que Jesús mismo explica a sus discípulos. Versículo 47. En verdad les digo, el que cree tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres o antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, o sea, el mismo, para que yo, el que come de él, no muera. Yo soy el pan vivo, el pan de vida, que desciende del cielo. Si alguien come este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré para la vida del mundo es mi carne. Comer el pan. No solo gustarlo, no solo verlo, sino comer el pan. ¿Qué significado tiene? Bueno, comimos hace poco pedacitos de pan, ¿sí? Lo vimos, decidíamos si lo metíamos en nuestra boca o no. Si lo meto en mi boca, va a ser parte de mí después de que empiece a masticarlo. ¿Sí? Pues, ¿qué hacemos cuando comemos? Lo metemos en la boca, dentro de nosotros, lo masticamos entonces. O sea, cuando empezamos a masticarlo, tiene un simbolismo de meditar en la profundidad de lo que significa comer el pan que acabamos de comer algunos de nosotros. ¿Sí? Entra en nuestro aparato digestivo, entonces como que lo aceptamos que ese pan entre conmigo, y ese pan que entra en mi cuerpo empieza a alimentar el resto de mi cuerpo. Permíteme un pedacito de pan, a lo mejor no fue para tanto para alimentarnos, pero la parte espiritual, el sentido espiritual es que también Jesucristo lo vemos, a lo mejor lo escuchamos de alguien, nos dice alguien, pues fíjate que acerca de Dios es una vida diferente y nos cambia y es bendición, y tú dices, yo como que no le creo, pero voy a ver. Vienes a la casa de Dios, te hablan de Jesús, tú dices como que pues voy a intentar, voy a probarlo, metes a tu boca, después lo empiezas a masticar. Cuando yo lo empiezo a masticar es que empiezas a meditar las pros y contras de lo que estás tomando como decisión. Dice, ¿me conviene o no me conviene? A ver, ahorita voy al infierno, me voy al cielo, entonces sí me conviene. Tengo que ayudar a otros, como que no me conviene, porque no me gusta ayudar a otros, pero me conviene porque... Y empiezas a meditar en todo eso. Y Jesús, ¿por qué no Alá? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué Jesús? Y empiezas a meditar, es que todos se murieron y están en la tumba, pero Jesús se levantó de entre los muertos. Bueno, ya le da más puntos, y meditas hasta que finalmente dices, sí, creo en Jesús. Creo que Él es mi Señor y Salvador. Creo que Él murió por mis pecados. Creo que Él me va a dar vida eterna. Creo que cuando lo acepto paso a ser parte de la familia de Dios. Y empiezas a hablar de todo eso, y eso empieza a meterse en tu corazón y empieza a extenderse por todo tu cuerpo para que tu vida empiece a cambiar y sea una vida diferente. ¿Sí? Jesús ha venido subrayando el hecho de que Jesús no nada más es el maná que los judíos comieron, sino que es un pan que descendió del cielo todo ser humano. Lo acababa de demostrar alimentando a esos 5,000, y ahora no nada más lo deja para esos 5,000, sino lo extiende para el resto del mundo.
casi terminando, ¿sí? Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos de comer su carne? O sea, lo entienden literalmente. Jesús dice, a que come mi cuerpo, y dice, ¿cómo me voy a comer yo? ¿Me voy a volver caníbal? Vamos a tener que partirlo en pedacitos a Jesús y cada quien un pedazo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces los judíos intentaban de una manera a entenderlo literalmente, pero Jesús les estaba hablando como una alegoría. ¿Sí? Una cosa que entiendo de estas personas es que la incredulidad hace que tú no aceptes nada que no te conviene. ¿Por qué las personas no quieren acercarse a Dios? Simplemente no quieren creer. O la otra forma, según San Juan capítulo 3, dice en la Biblia que el Hijo del Hombre vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o sea, amaron más, desecharon a Jesús y amaron las tinieblas, y da la explicación por qué. Y esa es la principal razón por qué una persona no se convierte a Cristo, por qué no quiere entregar su corazón al Señor. La respuesta es porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué una persona no quiere entregar su vida al Señor? Porque sabe que hay algo en su corazón que le impide hacerlo y no quiere dejarlo. Sus obras son malas. Cuando la persona puede rendirse y decir, ya me cansé de correr de Dios, acepto que Él es el Salvador, el único dueño de todas las cosas. Siendo joven, siendo niño más bien, mi mamá me llevaba a la iglesia. Adolescente, pues de vez en cuando me aparecía por ahí. Me rebelé también, como muchos se han rebelado. No quería ir a la iglesia. Me invitaban a otras iglesias, mormonas y testigos de Jehová, y a veces sí iba porque, nomás para conocer. Vi un montón de iglesias. No quería regresar a la iglesia cristiana porque sabía que ahí tenía la verdad, ahí tenía la razón. Y sabía que si regresaba ahí tenía que rendirme a Dios y yo no quería rendirme a Dios todavía. Tuvo que Dios tratar conmigo hasta los 18 años para que yo entregara mi vida al Señor y decirle al Señor, yo me entrego a ti completamente. Hasta los 18 años. Pero antes de eso, sabía que si regresaba a la casa de Dios tenía que entregar mi vida a Él y no quería hacerlo. Los judíos están en esa situación ahora también. No querían entenderlo porque no querían creer en Él. ¿Sí? ¿Y cómo podemos tomar la copa? ¿Sí? ¿Cómo podemos prácticamente alimentarnos de Jesús? Uno es por medio de la comunión, obviamente. Participamos en la comunión y nos alimentamos simbólicamente de la presencia de Jesús. No es la única manera. La otra manera, voy a dar 5 razones, 5 formas de poder hacerlo. Es, si quieres apuntarlo, apúntalo, es bien importante. ¿Cómo alimentarte de Jesús? Número 1, separa tiempo con Dios diariamente. ¿Sí? Separa tiempo con Dios. Ya sea en la mañana o en la tarde o al mediodía, o si trabajas todo el día y vives de noche, pues en la noche, ¿sí? Por menos un rato pasa tiempo con Dios. Número 2, por medio de la oración, hablar con Dios. ¿Sí? No puedes conocer a alguien si no hablas con la persona. Aunque estés casado con otra persona, si tú no hablas con esa persona, no le conoces más. Habla con Jesús. Oración es hablar con Él. Pero estoy como loco hablando solo, ¿qué quiere que haga? De verdad, hablar con Él te va a ayudar a comunicarte más. A lo mejor, quizá no recibas una respuesta audible, lo más probable no recibas una respuesta audible, pero tu corazón va a llenarse de paz y va a dar entendimiento a tu corazón o a tu mente para saber qué hacer. Número 2. Número 3, por medio de la alabanza. Yo sé que manejamos largas distancias para ir al trabajo, para ir a comprar, para ir a visitar a alguien, y tenemos tiempo de sobra. ¿Por qué no poner alabanzas en el radio y cantar alabanzas que llenen tu corazón?
Si tú dices, pero son puras cartas en inglés y les entiendo, bueno, consíguete un CD, un USB, un tape o lo que tenga tu carro, o si no, con el wireless de tu teléfono al carro, si ya es muy moderno tu carro, y conéctate en alabanzas que llenen tu corazón. Número 3. Número 4, venir a la iglesia. En la iglesia llenas tu corazón de esperanza y ves a otros hermanos que también están peleando con eso y dices, yo quiero también seguir adelante. Yo no me echo para atrás. Me decía Miguel la semana pasada que su hermano le dijo, dile al pastor que no he quiteado, palabras español inglés, ¿no? Que voy a seguir, pero el día de hoy no pude ir. Entonces, ve a la iglesia. Realmente dice la palabra de Dios, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Aquellas personas que se dejan de congregar se llegan a enfriar fácilmente. Son como, mira, aquí hay lleno de bloques grandes en la iglesia. Si es un conjunto de bloques que hacen lo que vemos, pero si uno de esos bloques lo quitamos y lo ponemos a media calle, no creo que dure más de una semana sin que ya se lo haya llevado a alguien. ¿Por qué se lo llevó a alguien? Porque estaba fuera del edificio, porque estaba fuera de la conexión, porque estaba fuera de participar de algo que es parte de él. Cuando alguien está fuera de la iglesia por mucho tiempo, fácilmente Satanás te lo lleva y no sabemos de él más. ¿Quién se preocupa de él? Pues no estaba aquí con nosotros. Pero si en cambio está con nosotros, continuamente estamos edificándonos unos a otros por medio de oración, por medio de visitas, por medio de llamadas telefónicas o correos electrónicos o mensajes de textos. Estamos comunicándote contigo. Y la última cosa, quizá también bien importante, la última cosa que nos acerca a Dios son las misiones. No digo de mandar a una persona fuera de Estados Unidos o fuera del país de donde vengas. Las misiones donde tú haces la bendición tú provocas una bendición para otros. Aún nada más cruzar la calle y darle a tu vecino que a lo mejor sabes que perdió el trabajo, llevarle una despensa y llevarle un poco de dinero para que se sustente, eso es misiones. Hablarle a alguien por teléfono y decirle, oye, no te vi en la iglesia, estoy orando por ti, eso es misiones. Hacer la obra de Dios que es una demostración de la fe que tú tienes. No necesitas ir al otro lado del mundo, aunque si vas al otro lado del mundo, qué bien, pero puedes hacerlo día con día ayudando a una persona. Si no es que puedes hacerlo porque también estás arruinado, no tienes trabajo, no te va tan bien, puedes orar por esas personas que tienen necesidad y de esa manera estás haciendo misiones. Pero esas cosas nos acercan a Dios. Esas cosas nos alimentan porque lo hacemos en el nombre de Jesús. No es que las misiones sean lo más importante y que es lo único que tienes que hacer, porque sin alabanza, sin oración, todo es un conjunto de cosas. Pero son cosas que puedes empezar a practicar y cuando lo empiezas a practicar te vas a dar cuenta que estás cerca de Dios. Eso te acerca a Dios. La fe no nada más es una fe que no se ve, la fe se ve, a veces siente. La fe se puede apreciar, se puede identificar, esta persona está con Dios, porque está bendiciendo a mucha gente, porque está orando, porque está alabando, porque está leyendo su Biblia, porque le gusta orar, esa persona está cerca de Dios. Y que tú estés cerca de Dios. Cuando tomas la comunión es una forma de hacerlo, pero no es la única forma, muchas más formas. Vamos a ver. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque tú eres el pan que descendió del cielo. En esta iglesia proclamamos que tú eres el pan que descendió del cielo. Tú eres el que nos alimenta. Tú eres el que nos da las bendiciones que necesitamos para cada día. Estamos en tus manos. Señor, que cada corazón que salga de aquí el día de hoy coma el pan y beba la copa, beba la sangre de Jesús. Que te acepte como Señor y Salvador. Y que se limpie cada día en tu misericordia y tu gracia. Estamos en tus manos, Señor. Llena nuestro corazón de alabanza, de gratitud y de oración. Llénanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.